sabe que en la Argentina el antisemitismo es un delito, está penado por la ley. Claro, en un país donde la anomia y donde el incumplimiento de la ley es tan permanente, aunque es un delito, muchos incurren en el mismo y esto trae todo tipo de situaciones. Y es difícil ser judío, ¿sí? Porque parecería que siempre tenés que dar un examen extra de lealtad. Se puede ser profundamente judío, profundamente argentino, profundamente hombre, profundamente lo que sea, identidades múltiples, pero a algunos les cuesta, sobre todo cuando tiene que ver con lo judío. Es como si tuvieras que decir a quién quieres más, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, si uno no pudiera querer a todos y ser parte de lo que es uno. Ahora, esto que digo acá, que es tan natural para muchos de nuestros oyentes, para otros todavía sigue siendo un desafío. Y si estás en el ámbito de la política, parecería que, bueno, ahí se puede todo, se dice de todo. Usted ha escuchado, lo hemos compartido en nuestros grupos en algún momento, lo que ha tenido que vivir una diputada en Argentina por ser justamente judía, orgullosa de su condición y que lo dice abiertamente. Sabrina Ahmedchet, por ejemplo, decía esto, ¿se acuerdan hace poquito ahí en la Cámara de Diputados? Para una cuestión de privilegio tiene la palabra a continuación la diputada Sabrina Ahmedchet. Sionista, sionista, sos una sionista. Eso fue lo que gritó la diputada Galiard en la Comisión de Cultura, cuando estábamos queriendo constituir la comisión y designar autoridades. Lo que hizo fue usar sionista como ataque. Quiero hacer una cuestión de privilegio por el acto de discriminación que tuvo lugar en nuestra casa. Y quiero incluir acá también los dichos de la senadora Corpacci frente al candidato a embajador para Israel, cuando le preguntó si iba a defender intereses argentinos o israelíes, porque el candidato a embajador es judío y rabino. Nunca se le preguntó algo así a un candidato a Roma, nunca, jamás a nadie que fue al Vaticano. Eso es antisemitismo. Mayans también llevó adelante hace pocos días un acto antisemita al comparar lo que está sucediendo hoy en Israel con el nazismo. El antisemitismo está entre nosotros y estamos muy preocupados porque está en la Argentina y porque se expresa acá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y el antisionismo es antisemitismo. No se pueden amparar bajo la idea de que una cosa es el antisemitismo y otra completamente diferente el antisionismo. ¿Saben por qué? Porque los que son antisionistas lo que quieren es la desaparición del Estado de Israel. ¿Quieren acaso la desaparición de algún otro Estado alrededor del mundo? No, solo el del Estado de Israel, que es el único Estado judío, que además es la única democracia de la región, que además es el único país en el cual las mujeres pueden vivir en libertad, en el cual los gays pueden vivir en libertad en la región. Están en contra de la existencia de Israel y dicen desde el río hasta el mar, como si eso no significara la eliminación absoluta de un país del mapa. No podemos permitir que haya expresiones antisemitas en el Congreso. Tenemos que dar lo que ha dicho la diputada Ahmedchet es tan claro, tan contundente, tan articulado que todo lo que uno puede agregar es innecesario. Lo que viene diciendo permanentemente, incluso desde el 7 de octubre, con lo que ha sido ese pogrom y la barbarie que ha vivido el Estado de Israel y el pueblo judío todo. Pero como en las cloacas la gente se ampara
en la impunidad, hace un par de días recibió un nuevo agravio y una amenaza antisemita. Diputada Ahmedchet, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman la saluda. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Sabrina, y nuevamente, qué bueno tenerte ahí para que digas lo que estás diciendo con tal nivel de contundencia y claridad. Pero nada es gratuito y menos parecería en este mundo loco ser judío, y has tenido muchas situaciones, las contás cuando es el momento entre tus colegas los políticos, y en este caso, ahora que recibiste a través de Facebook, ¿fue que te han amenazado? Fue en X, Ah, en Twitter. La realidad es que desde el 7 de octubre, desde que yo tomé posición abiertamente de el derecho de Israel a defenderse luego del ataque terrorista de Hamás, y desde que planteo que me preocupa muchísimo el antisemitismo en el mundo y en la Argentina, desde que creamos el Foro Argentino contra el Antisemitismo, desde el momento en el que llevamos adelante estas acciones, la realidad es que yo vengo sufriendo ataques permanentes en redes sociales. Digo, cualquiera que se meta en mi posteo va a ver cosas como volvete a tu país, judía sionista, de nuevo utilizando la idea de sionismo como insulto, utilizando el concepto de judía como insulto. Y bueno, sí, lo del otro día que el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, decidió llevar adelante la denuncia a partir de un reposteo mío, es porque la verdad siempre hay una gota que rebalsa el vaso, y este fue el caso. Era un meme en el que básicamente el mensaje era te vamos a hacer jabón. Y la realidad es que, como vos decías al comienzo, el antisemitismo es un delito. Y no siempre tiene castigo, porque no siempre tampoco tiene la voluntad de ser denunciado, ¿no? ujú. No, porque esto también hay que decirlo, los judíos nos vamos acostumbrando, y bueno, nos dicen una cosa, otra cosa, cuando denunciamos tampoco nos queremos pasar la vida en tribunales. Ujú. Entonces, ¿a qué le damos importancia y a qué no? Pero la verdad es que en este momento yo creo que estamos realmente viviendo una época excepcional que yo no pensé que nos iba a tocar, que yo pensé que a la salida de la Segunda Guerra Mundial había quedado claro que el antisemitismo estaba mal, que los judíos tenían derecho a vivir y a no ser perseguidos, y esto que se consagró con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial a partir del 7 de octubre, el ataque de Hamás y de los alineamientos internacionales que está habiendo, está puesto en duda. Está puesto en duda porque se habla todo el tiempo de Palestina y de la defensa de los palestinos, pero en ningún momento se menciona que Israel acaba de ser atacado en octubre y que lo que está sucediendo es que se está defendiendo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando uno cuenta la historia desde un solo lugar, está invisibilizando a los otros y en este caso también persiguiéndolos. Entonces, me parece que hoy no podemos actuar igual que como actuábamos hace 1 o 2 años cuando recibíamos los mismos comentarios. Me parece que hoy son más graves todavía. Sabrina, el antisemitismo es esta enfermedad histórica de la irracionalidad humana. No es posible racionalmente dar una respuesta porque es otra categoría. El 7 de octubre y lo que ha venido después es habernos dado de probar un poquito de Shoah, de lo que ha sido esa página terrible y espantosa, la más grave de la historia de la humanidad. Eh, pero quiero preguntarte sobre tus colegas, sobre todo, si has tenido la solidaridad de ellos, porque hemos escuchado agravios también de colegas, y eso es muy grave, siendo ellos legisladores, pero si has tenido, por otro lado, la solidaridad de otros que dicen esto de que por tu condición de judía, y además tu condición de judía que puede entender claramente lo que está viviéndose,
Bueno, ¿has tenido solidaridad de los colegas diputados y otros políticos? Sí, fuerte y clara. Y quiero decirlo también porque me parece que es muy importante. Luego de las denuncias, el bloque al que yo pertenezco, el PRO, sacó un comunicado oficial, primero expresando solidaridad conmigo y después sentando claramente posición sobre que no hay lugar para el antisemitismo en la sociedad en la que queremos construir, que esto me parece que es lo más importante. Que lo que me está pasando a mí a nivel individual, digo, hay un lugar en donde realmente es grave solamente por lo que expresa a nivel social. ¿No? Es un caso aislado, digo, no es que yo tengo miedo por ser judía y vivir en la Argentina, no ese es el efecto que tiene en mí una amenaza. Lo que sí claramente me genera es una sensación de que estamos viviendo en una sociedad que está enferma de odio, de intolerancia, en donde se puede decir cualquier cosa, en donde no hay límites. Por eso también, además de el comunicado que sacó mi bloque, Silvia Lospenato en el día de ayer hizo un repudio en la Cámara de Diputados en donde habló sobre la situación tanto individual mía como social de lo que significa que en la Argentina pasen estas cosas. Y también tengo que mencionar a diputados de otros bloques, digo, salvo de la izquierda, de todos los bloques hubo al menos 1 o 2 diputados que vinieron a darme un abrazo, que me dijeron, Salvo de la izquierda, ¿en la izquierda que nadie comprende lo que significa el antisemitismo? mira, yo te puedo decir lo que pasó ayer. Ayer tuvimos sesión y nos encontramos todos los diputados de los diferentes bloques, obviamente de mi bloque, de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, donde además tengo grandes amigos. El afecto fue enorme, también lo expresaron diputados de La Libertad Avanza, se acercaron colegas de Unión por la Patria, con quienes no solemos tener mucho diálogo, y también expresaron su solidaridad y su acompañamiento. Lo que te puedo decir es que los diputados de la izquierda no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, sí, yo creo que hay una explicación muy clara hoy de cómo el antisemitismo tiene que ver con ya no tanto como podía ser en una época primera del cristianismo, de esta falacia de los judíos mataron a Jesús. Tampoco se trata de ese antisemitismo del medioevo, del judío usurero o del judío parásito. Tampoco es el antisemitismo racial del nazismo en el que se lleva por sangre, sino que hoy hay una cuestión, me parece, que divide al mundo en víctimas y victimarios, de alguna forma siguiendo tradiciones de izquierda de quienes eran los explotadores y los explotados. Caída la barrera exclusivamente económica, esto se traslada al mundo cultural y ahí encontramos dentro de un pensamiento de izquierda o dentro de un pensamiento woke defensas grupales en donde conviven colectivos completamente diferentes, como las mujeres, como el colectivo LGBTI, como los palestinos, y sin ver que ni las mujeres ni los gays serían bien recibidos en Gaza, se unen porque lo que tienen en común es un supuesto enemigo. ¿Quién es ese supuesto enemigo? El capitalismo, el imperialismo, Estados Unidos, Israel, el hombre blanco, en definitiva, ¿no? Digo, con una ignorancia absoluta, porque si fueran a Israel se darían cuenta que el judío blanco es un judío mucho más de la diáspora que la realidad israelí. Clarísima, el antisemitismo como muta a través de los tiempos, pero permanece ahí en siempre dando vuelta. ¿Has sentido miedo de alguna agresión física más allá de las agresiones que has recibido verbales y en las redes? Quiero pensar que no, quiero negar al menos, digo, quiero vivir sin miedo, elijo vivir sin miedo. Pero Entonces, que ¿tuviste alguien que quiso en algún momento
ir a algo más grave? No, no. Todo lo que yo tuve fueron agresiones verbales. Ujú. Y quiero pensar que se termina ahí. Tampoco tengo la seguridad porque vimos lo que pasó hace semanas en los campus de Estados Unidos con estudiantes Ujú. judíos que querían ingresar a clases y que ahí sí fueron empujados y maltratados. Digo, a mí no me sucedió y espero que no nos suceda. Yo creo que realmente es muy interesante la posición de la Argentina de hoy con el antisemitismo. Ujú, ujú. Y me parece que hay un lugar en donde me preocupa mucho, pero al mismo tiempo estamos en un lugar privilegiado, porque Absolutamente. Ujú. frente a una Europa con una inmigración de décadas de musulmanes radicalizados que practican un islam fundamentalista, frente a un Estados Unidos que, como comprobamos ahora, ha recibido muchísimo dinero de Qatar, de Arabia Saudita, para llevar adelante centros de estudios, de nuevo, no islámicos, sino de fundamentalismo islámico. Nosotros también vemos una realidad en América Latina, con países como Chile o México, donde el antisemitismo es muy fuerte, también Brasil, también Bolivia, también Colombia, ahora con Petro. Me parece que Argentina, entre que tenemos una comunidad judía muy importante, muy imbrincada en la sociedad, ¿no? Pertenecemos al mundo del periodismo, de la política, estamos en todos lados, por suerte, Ujú. podemos hacer valer nuestra voz, pero al mismo tiempo es un país, paradójicamente, que sufrió los 2 atentados más fuertes que Y hubo que fuera tiene de Israel contra además, instituciones ujú, judías. te has hecho una especialista, digo, podés seguro dar conferencias, escribir libros a esta altura con la claridad que analizás todos estos fenómenos, también diciendo que la Argentina ha tenido, y yo digo, tiene, bueno, tuvo sobre todo una historia de antisemitismo muy fuerte, con acciones más allá de los atentados terroristas que tienen otras connotaciones, porque es terrorismo que vino fundamentalmente del exterior, más allá de algunos que habrán ayudado acá, digo, pero tiene una historia de antisemitismo y tiene grupos reaccionarios que siguen estando presentes en distintas expresiones en la Argentina, no desaparecen, e incluso diría por esta cercanía hoy política del actual gobierno con Israel y la comprensión que tiene, así como la diputada Ahmed, sobre este tipo de cosas, bueno, no es que no haya reacciones, todo produce reacciones. Quiero preguntarte lo último, de lo que se llama en una Argentina donde todo está desorganizado, la comunidad judía organizada, sobre todo la Daya, ¿ha tenido esa cercanía que se requeriría para, bueno, solidarizarse frente a Y expresiones de sí, antisemitismo que has recibido? ayer a la mañana amanecí con un mensaje de Jorge Konoblitz, el presidente de la DAIA. La verdad es que no me pude comunicar por cuestiones personales. Estuve en la guardia con mi hija y después sesionando, pero amanecí con el llamado de Jorge en representación institucional de la DAIA. No pude hablar porque de verdad fue un día muy largo y no tuve oportunidad todavía, ¿Qué edad pero tiene tu hija? mi hija tiene 12. 12. ¿Y qué te dice tu hija cuando, porque es muy importante eso, de cuando sos agredida por No, tu trato condición de de judía? mantenerla, como toda madre, lo que hacemos es tratar de cuidar a nuestros hijos, ¿no? Pero se habrá Y enterado de que te dicen judía de y unas cuantas cosas más. poco, poco, Poco. poco. Y ella de vez en cuando siente que alguien la mira por su condición de judía. No, al menos no me lo he expresado, no. No, y me parece natural, digo, yo tampoco lo he sentido durante mi infancia, mi adolescencia, digo, yo crecí siendo argentina y judía y jamás sintiendo esa discriminación, por eso también es que me impacta tanto en este momento. Bien. Diputada Ahmeyet, lo único que puedo decir desde este lugar, primero que cuenta con este micrófono siempre para denunciar lo que haya que denunciar, en este tema y en otros, porque finalmente el antisemitismo, como usted también tiene claro a esta altura, es la expresión de un síntoma de una enfermedad más profunda que tiene muchas variables en nuestra sociedad, pero que el antisemitismo siempre está ahí como cúspide y digo, está abierto a eso y a mucho más.
Ojalá sus colegas diputados, y mándele saludos a la gente de la izquierda, puedan reflexionar un poquito, no solo sobre las contradicciones, sino sobre una lectura más clara de la realidad. Quiénes son las verdaderas víctimas y los verdaderos victimarios, y saber que defender la causa palestina, como usted muy bien ha dicho siempre, no tiene que ver con defender de ninguna manera, muy por el contrario, a el Hamas y las expresiones que lo que no defienden es justamente ninguna causa que permita pensar en una realidad mejor. Gracias por su contundencia, su claridad, su compromiso, y ya sé que no la van a callar, siga diciendo todo lo que está diciendo. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti. La diputada Sabrina Ahmeyet, que ha sido tan clara cada vez que, bueno, ha defendido lo que tiene que defender, que es la verdad, el sentido común. Parecería que son cosas que en este mundo faltan y cada vez más.